muchas gracias por acompañarnos en estos estudios bíblicos. Vamos a hacer una pequeña reseña del templo. ¿Por qué lo llamamos el tercer templo? Bueno, porque han habido dos templos anteriores dedicados al Dios viviente en Jerusalén, para que nosotros tengamos una visión clara, global, a la hora de que analicemos lo que va a ocurrir en el tercer templo. Bien, vamos a ir a Mateo capítulo 24, vamos a ir buscando Mateo capítulo 24 para leer un poquito más adelante un punto interesante. Bien. Vamos a ver aquí en las gráficas. Esto que tenemos aquí es una maqueta que está actualmente en Jerusalén, en la Jerusalén actual. Está construida, es una maqueta a escala y representa tal cual era el templo en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Así era el templo en tiempos del Señor Jesucristo, y este templo no es el que restauró Esdras y Nehemías. Este templo lo construyó Herodes. De hecho, varios Herodes, no un solo Herodes, sino una, una construcción que dependió de varios reyes Herodes. Y estaba todavía en construcción durante la vida del Señor. Bien, vamos a leer Mateo 24, Mateo capítulo 24, donde Dios va a hablar precisamente de este templo. ¿Ya lo tienen? Amén. Mateo 24, capítulo, verso 1. Mateo 24, verso 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bien. Ahora bien, esto fue durante la vida del Señor. El Señor les dijo a sus discípulos: no quedará acá piedra sobre piedra que no sea derribada. Sin embargo, en tiempo de este templo, en tiempo que estaba levantado este templo, ocurrió el sacrificio más importante de la humanidad. El sacrificio más importante que ha ocurrido en Jerusalén. El sacrificio de Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo en la cruz. Que, como el libro de Hebreos lo dice, padeció fuera de los muros, padeció fuera del templo. Ahora bien, vean la importancia que tiene este sacrificio de Cristo, que el Señor en su palabra dice que cuando Él expiró y dijo: consumado es, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El velo
de este templo, el velo del templo en Jerusalén. Pero no solo este, hubo otro velo más importante que se rasgó, que es el velo del templo en el cielo. El velo del templo en el tercer cielo. Recordemos que habíamos analizado, empezando este estudio, que hay un velo que hace la división entre el lugar santo y entre el lugar santísimo. Ahora bien, nosotros antes del sacrificio de Cristo había un velo que nos separaba, no podíamos tener una plena comunión con Dios hasta que se realizó el sacrificio del Señor Jesucristo y el velo del templo del cielo se rompió y nosotros tenemos ahora libre acceso. Por eso el apóstol Pablo dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Ahora tenemos acceso. Bien, en el año 70 después de Cristo, como vimos en el estudio anterior, el general Tito llegó a Jerusalén y destruyó otra vez el templo. Lo derrumbaron, lo quemaron, esparcieron a Israel otra vez por las naciones. Esto permaneció hasta el año 1948, cuando se instituye de nuevo el Estado de Israel y los miembros del pueblo judío y el pueblo hebreo han estado volviendo a su tierra. Claro, este movimiento sionista empezó desde finales del siglo XIX, pero ya más efectivamente desde 1948 a la fecha, y todavía está en curso. Aquí vemos una ilustración que algunas personas no quieren ver porque hay hechos que los niegan. Este es el Foro Romano. Esta es lógicamente una ilustración, es una ilustración artística donde nosotros podemos ver que están llevando utensilios del templo de Jerusalén, los llevó Tito a Roma. Los llevó a Roma. Y cualquiera, bueno, muchas personas pueden decir, bueno, pero eso es un dibujo, cualquiera lo dibuja. Bueno, pero en la siguiente ilustración vemos el arco del triunfo correspondiente. Y este arco del triunfo está en Roma. Y aquí también está la ilustración de cómo ellos también, los utensilios del templo, los llevaron a Roma. Y ahí están. El Estado de Israel ha reclamado estos utensilios. El Vaticano no se pronuncia al respecto. El Vaticano no quiere dar a conocer los inventarios de los objetos que tienen ahí guardados desde el tiempo del Imperio Romano, pero ellos mismos aquí en este arco del triunfo están atestiguando contra sí mismos de que ellos tienen estos objetos del segundo templo. Bien, ahora, ¿cuál es la realidad actual? La realidad actual es esta. Vemos cómo hay dos mezquitas. Hay dos mezquitas dentro de esta plataforma recinto en Jerusalén. Y actualmente el pueblo judío tiene acceso solamente a esta pequeña parte que está aquí en color rojo. Esto que está aquí, que podemos ver, esto es lo que se conoce como el muro de los lamentos. De aquí hacia acá es el barrio judío. Por eso ellos tienen acceso hasta acá. Ahora bien, actualmente la ONU y la UNESCO están declarando todo esto y todo el resto de Jerusalén, están diciendo que es pertenencia de los musulmanes, cosa que no es cierta, porque Israel, Jerusalén y la plataforma del templo siempre ha sido de los israelitas.
Sin embargo, nosotros sabemos que ahora la UNESCO y la ONU son enfáticamente hostiles a Israel. El proyecto pleno es este: una restauración, una construcción del templo, el tercer templo. Aquí ya estaríamos hablando del tercero. Entonces, ¿qué tenemos del tercer templo? Lo que tenemos es esto, el proyecto. Tenemos el proyecto en Israel. Los planos de este proyecto se desarrollaron conforme al libro de Ezequiel, capítulo 40 en adelante, donde Ezequiel, el profeta de Ezequiel, tuvo una visión donde incluso se le dio una vara de medir y él pudo medir todo con detalle. No solamente hay una descripción del templo, sino que hay las medidas precisas para el templo. Lo que mucha gente no sabe es que actualmente en Jerusalén los materiales están listos. Los materiales están listos para construir el tercer templo en un tiempo récord. Ahora más adelante vamos a ver por qué en un tiempo récord. Primero que nada, nosotros debemos saber que los israelitas actualmente están deseando, lógicamente, tener su santuario, tener su templo, volver a hacer sacrificios de paz, sacrificios de acción de gracias, etc. Recordemos, recordemos que los israelitas actualmente en Jerusalén, en Israel, no son cristianos. Nosotros como cristianos sabemos que el Señor Jesucristo murió por nosotros, que ya no hace falta sacrificio de expiación por el pecado y todo, pero ellos no lo saben o no lo quieren entender o no lo quieren reconocer. Entonces, ellos están ansiando poder construir ese templo. Incluso gran parte de los utensilios ya los tienen listos. Estos son unos sofás. Estos sofás son hechos con cuernos de carnero. Ya están listos, están hechos, están preparados porque son los que se usan o se van a usar en el tercer templo. Es importante que nosotros entendamos que la construcción del tercer templo es inminente. Ahora, lo que no va a ocurrir hasta que el anticristo haga el pacto con Israel es la restauración del continuo sacrificio. Eso no va a ocurrir porque eso es parte del pacto concertado entre el anticristo y los israelitas. Muchas gracias por acompañarnos y por ponernos atención en estos estudios bíblicos. Toda información pueden buscarla en nuestro Facebook, que se llama Ramsés Vargas Rojas, estudios y preguntas y respuestas. Muchas gracias y que Dios les continúe bendiciendo.